La palabra de Dios, hay un texto en Oseas que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero este pueblo que hay aquí no le falta conocimiento, porque Dios nos ha dado revelación. Denle un aplauso al Señor. Entonces, lo que no debemos caer es en ignorar el conocimiento y hacer las cosas a nuestra manera. Yo le he puesto el título a esta predica, hágase mi voluntad, ¿sí? No la tuya, Señor, mi voluntad, ¿sí? Entonces, así va a aparecer en el Facebook, que saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales, directamente desde la provincia de Córdoba, le estamos bendiciendo. Esperamos que esta reflexión sea de bendición para ti, para tu casa, y que pueda compartirlo con otras personas. Cuando Dios creó al hombre, no le dejó y toma, ahí está la tierra, haga lo que a usted le parece y yo me olvido del tema, ¿sí? Y entonces el Señor, que es un Dios de orden, dice al principio en el libro de Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego el Señor empezó a hablar, dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase el mar, hágase la hierba, háganse los animales, todo hágase, y se hacía. Eso era como si pareciera ahí, ¡puf, puf, puf! Claro que yo creo que al Señor le costó porque dice que al final tuvo que descansar, o sea que la creación no fue así como yo le estoy pintando, ¿sí? Fue algo que Él diseñó de tal manera que dice, un día, cada día hacía una cosa, cada día hacía una cosa. Y por último, le dijo, se reunieron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Mm? ¿Les pareció bien que fuera la imagen y semejanza? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿para qué creó Dios al hombre? Y entonces es cuando empieza la palabra a hablar para qué Dios creó al hombre, ¿sí? Para que esté con Eva, ¿sí? De maravilla, ¿sí? Y Eva para que esté con Adán, perfecto. Pero Adán y Eva tenían algo que, vamos a ir a Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Tenemos? Amén. Amén, amén. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree, ¿qué dice? Señoree, que es señorear, es ser señor, es mandar. Entonces, primer punto, Dios creó al hombre ¿para qué? Para que señoree, para que mande, para que ordene, para que haga todo. Dice, ¿en qué hay que señorear? En los peces del mar, en los aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sobre qué debes señorear? Sobre todo animales, plantas y sobre toda la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y luego dice, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ese es el objetivo del Señor. Dijo, la tierra está muy bonita, mire, mire, mire. Y Adán, te he puesto para que mande en toda la tierra, para que señoree, para que usted sea el amo, ¿sí? Y cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a señorear, ya él quitó cierta responsabilidad. O sea, dice, ustedes son los que mandan en la tierra.
Ustedes son los que señorean. Y dice que le dijo a Adán, ve, ahí están los animales. Póngale los nombres. Y dice que todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, que si Adán quería colocarle el nombre más feo, el Señor no lo iba a decir. Si por ejemplo le dice cerdo, pues ese nombre es muy feo, pero el Señor dejó que se llamara cerdo, ¿sí? Porque en Latinoamérica dicen marrano, es peor, ¿sí? Entonces sencillamente colocó ese nombre y el Señor, ¿qué hizo? Adán, que es que no me gusta ese nombre, y dice no. Todos los nombres que colocó Adán, así se llamaron los animales. ¿Por qué? Porque el Señor no se echa para atrás. El Señor no retrocede. Dice, usted es el encargado de poner los nombres. Yo ahí no. Entonces, el Señor dio autoridad, le dio poder, le dio señorío a Adán para que estuviera en la tierra. Y entonces, ahí hay una contradicción entre comillas, ¿sí? ¿Por qué el hombre hace una cosa diferente a la voluntad de Dios? Por eso, porque Dios le dio al hombre algo que se llama libre albedrío. Le dio autoridad. Usted hace y yo no te obligo. Yo no te obligo. A lo mejor te insinúo, te digo, pero yo no te obligo. Entonces es ahí donde empieza una cosa que el Señor le dio al hombre y que Dios tiene, es la voluntad, ¿sí? ¿Qué es voluntad? La decisión, la capacidad para hacer cosas. Yo tengo la voluntad de irme a hacer un desayuno, voy y lo hago. Yo tengo la voluntad para irme al centro, voy y lo hago. Tengo la voluntad para trabajar, voy y trabajo. Tengo la voluntad para no trabajar. Es una decisión que yo tomo permanentemente. Entonces ahí empieza la contradicción en el mundo. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Si Dios quisiera que todos hicieran su voluntad, entonces a nosotros nos habían puesto un chip, nos habían programado y no nos hubieran puesto cerebro, sino el Señor y nos manipula con el ordenador. Pero Dios no hizo eso, no hizo robots, hizo personas humanas que piensan y que tienen voluntad y que toman decisiones buenas o malas, equivocadas o no equivocadas. ¿Me están copiando? Amén. Entonces, lo primero que uno ve, el hombre empezó a hacer su voluntad. El Señor le dijo en el huerto del Edén, no coma de ese árbol, y comió de ese árbol. O sea, hizo lo que le pareció. O sea, ya se fue en contra de la voluntad de Dios. Y después de que salió del Edén, la historia de la humanidad es, unos hacían la voluntad de Dios, otros hacían su voluntad. Unos hacían lo que les parecía, otros hacían la voluntad de Dios. Y entonces fue cuando vino el temita este que todos conocemos, que dijeron, bueno, esta situación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre tenemos que arreglarlo. Entonces mandó a Jesús. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Vamos a verlo. Juan 6:38. Juan 6:38. Jesús, decían ellos, dice, y en el estudio de los discipulados dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. O sea, es hombre y es Dios. Y Jesús vino a la tierra y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del Padre al que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está diciendo que Jesús vino a rescatar a toda la humanidad y que a todos nos resucitará en el día postrero.
¡Qué maravilla! Entonces, lo primero que hay que entender es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y estaba yo analizando que él tuvo varias situaciones en la cual podía decidir hacer lo contrario, no hacer la voluntad del Padre. Una de las cosas cuando vino Satanás y le increpó allí en el desierto: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que no se convirtieran en pan. O sea, escrito está, decía el Padre, escrito está. Y dice, todos estos reinos te daré. Y el Padre decía, no, esos reinos me pertenecen a mí. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. Luego cuando antes de morir, le dice Pedro, Señor, no vaya a la cruz. Eso es muy duro. Eso no vaya. Estaba Juan siendo usado por el enemigo para que Jesús se retirara ¿de qué? De su propósito. Es decir, Jesús tenía un propósito. Y el propósito estaba dentro de la voluntad del Padre. El propósito de Jesús era que tenía que morir allí en la cruz. Que iba a pasar situaciones muy difíciles y él lo sabía. Y entonces el propósito de Jesús era hacer la voluntad del Padre y por ningún motivo, por ninguna situación iba a salirse de la voluntad del Padre. Por ninguna situación iba a salirse. Y cuando Pedro le dice, tú como que eres enviado de Satanás. Cállate, Satanás, yo tengo la misión de ir a rescatar la humanidad. Cuando estaban allí que llegaron los soldados a coger a Jesús, llegó Pedro y ¡pa! Le quitó una oreja, le cortó una oreja y dice, tranquilo Pedrito, este no es el tema. No vamos aquí a hacer una carnicería, porque él hubiera podido llamar los ángeles para que pelearan por él y no lo dejaran detener. ¿Pero qué? ¿Pero qué hizo? Él cumplió la voluntad del Padre y se dejó llevar. Y mire, voy a adelantarme un poquito. Es tan tremendo, que Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos, él en su humanidad estaba una tristeza profunda. Y le decía como humano, dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Es decir, le está diciendo, Señor, que es que yo como que no quiero morir. Si por mí dependiera, Señor, si es posible, quita de esta copa. Pero hay una cosa que él dijo, pero que se haga su voluntad. Y ese es un ejemplo para nosotros de que nosotros debemos, aún en situaciones difíciles, hacer la voluntad del Padre. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios, no, mire, Dios no nos ha llamado aquí. Ay, qué bonito, vengan y se reúnen aquí en la iglesia, saludan a los hermanos y en la semana vienen a esto y van a discipulados. Sí, todo eso es parte de eso. Pero el objetivo principal que tiene Dios para ti y para mí es un plan y un propósito para que se haga la voluntad del Padre en ti. Amén. El objetivo es que se haga la voluntad del Padre. No es lo que piense Carmencita. No es lo que piense Rosita. Ni la otra Rosita. Es la voluntad del Padre. Por eso cuando yo digo, hágase mi voluntad, yo puedo hacer mi voluntad, lo que quiera, lo que me parezca. Sí. Y esa es una lucha entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. La voluntad mía y la voluntad de Dios. Y yo muchas veces digo, se revienta el hilo por el lado más débil. ¿El cuál es el más débil? Yo hago mi voluntad, entonces corto el lado más débil. La voluntad del Padre la dejamos ahí. El plan que tiene Dios para ti, el propósito que tiene Dios para ti, lo dejamos aparcado, lo dejamos ahí y nos olvidamos de eso. Y entonces, otra cosa, primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad del Padre para Jesús
la voluntad de Jesús era que Él hiciera la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué instrucciones nos dio Jesús a nosotros? Dice Primera de Tesalonicenses 4, el número 2. Número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El Señor nos da a nosotros instrucciones. ¿Qué son instrucciones? Nos dice, haga esto. Es como los maestros de la escuela, ¿sí? Le van dando instrucciones a los niños. Es como el encargado en su trabajo, le dando instrucciones para que haga. Entonces dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué está diciendo? Que parte de la voluntad del Padre es que yo viva en santidad. Santidad. ¿Qué es santidad? No pecar. ¿Qué es santidad? No andar en pecado. Dice que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios tenemos que ir en santidad y no practicar el pecado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad del Padre para nosotros, para ti y para mí es santificación. Es decir, no andar en pecado, no practicar el pecado. Y ahí me gusta este texto, Hechos 21:14, mientras ustedes lo van buscando o mientras aparece ahí. Dios tiene todo cogido de la mano. Dios no deja posibilidades, Dios no deja. Y Señor, ¿y qué hacemos con lo que no quieren hacer su voluntad? Señor, que yo estoy cansado de tanto decirle a la hermana Julia y al hermano Luis que ya no quieren hacer caso. Entonces el Señor dice, Hechos 21:14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros no podemos, Señor, ahí le entrego a fulanito, a sutanito, a Luis, a Julia, a no sé qué, y que se haga su voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que no quieren hacer la voluntad y el pastor no puede andarse desgastando todo el tiempo detrás de uno. Mira. No, sencillamente, si no quiere hacer la voluntad, órele a Dios para que le dé el querer como el hacer, y esa es la oración nuestra. Entonces le ponemos, Señor, déle el querer como el hacer para que haga su voluntad. Un tema, Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Estamos hablando de qué? De la voluntad de Dios. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Es decir, los rectos hay buena voluntad. Los rectos quieren hacer la voluntad de Dios. Los necios, ¿qué se mofan del pecado? Dice, a mí eso me resbala, a mí no me importa, yo hago lo que quiera, yo hago lo que piensa. ¿Quiénes son? Los necios. Está diciendo que los que practican el pecado son necios. Y los rectos dice que hacemos la voluntad de Dios Todopoderoso. Ahí está la diferencia, por eso dice en muchas partes, no seas necio, haga la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios. Efesios 5:17, vamos a ir corriendo para no hacernos cansón con tanta cita, pero es que es importante todo esto, dice Efesios 5:17. Y aquí habla la Biblia, la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Efesios 5:14, perdón, 5:14. Es que vamos hasta el 17. 5:14. ¿Tenemos? Por lo cual dice,
Despiértate, despiértate, iglesia, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues cómo vas tú. Ponga en examen cómo marcha, ¿sí? ¿Cómo andéis? No andéis como necios, sino andéis como sabios. ¿Qué quiere el Señor? Que no andemos como necios. Necios es el que pasa de Dios, el que le importa el pecado poco, el que hace su voluntad, su voluntad de yo. Ese es el necio. Dice que andemos como sabios. ¿Y qué hacen los sabios? Aprovechan bien el tiempo porque los tiempos son malos. Estamos hablando de todas las señales y cada vez vemos más cerca la venida de Cristo. Aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. Entonces dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál será la voluntad del Señor. Tenemos que no ser insensatos, sino entendidos de saber cuál es la voluntad del Señor. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Dice, sí, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben la voluntad de Dios? Muchos, pero no la hacen. Entonces dice que no seamos necios y que hagamos la voluntad de Dios. Sí. Y entonces el Señor sigue hablando y sigue diciendo cómo debemos hacer. Entonces hasta los apóstoles y a todo el mundo y a nosotros, ¿cómo oréis? ¿Cómo deben orar? ¿Sí? Vea, entonces dice, es que los discípulos de Juan sí les enseña y tú no nos has enseñado a orar. Dice, les voy a enseñar a orar. Les voy a enseñar a orar. Dice, Padre nuestro, sí, mi Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos santificar el nombre del Señor. Venga tu reino a nosotros. El reino es de orden y dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y para que se haga su voluntad, Dios cuenta contigo y contigo. Si nosotros no hacemos la voluntad, no hay reino. Si hacemos la voluntad, hay reino. Llega el reino de Dios. Dice, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la voluntad en el cielo? En el cielo es que es lo que diga Dios y punto. Allí todo el mundo obedece. Todo el mundo obedece. Los que desobedecieron ya no están, ya afuera. Entonces, la voluntad de Dios es que todo lo que se hace en el cielo, todo lo que se hace en el cielo es manejado por el Dios Todopoderoso. Y entonces eso es lo que Dios quiere, que la voluntad de Dios que se hace en el cielo, así también en la tierra. Así quiere el Señor que se haga la voluntad. ¿Y cómo quiere Dios que si la gente afuera no quiere hacer la voluntad? Dice, empecemos por nosotros. Empecemos por los hijos de Dios. Hagamos nosotros la voluntad, que los demás van viendo, oye, esos hacen la voluntad y son bendecidos y es bueno. Entonces el testimonio nuestro hará que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Y nosotros les hablamos de Dios y vendrán. Pero tenemos que ser testimonio y primero que todo hacer la voluntad de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor porque, aleluya. Dice en 1 de Pedro 2:15. 1 de Pedro está hablando de cómo irradiar voluntad, cómo hacer que la demás gente haga la voluntad. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ustedes y yo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje, ¿sí? Y eso está el mundo lleno de falsa libertad.
Yo mando sobre mi cuerpo, dicen las mujeres feministas, y puedo matar el feto que hay ahí porque es sobre mi cuerpo. Y puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Pero entonces dice el Señor que esa libertad no se puede convertir en libertinaje si nosotros debemos hacer la voluntad, ¿qué? Como siervos del Dios viviente. Amén. Ahora, y en 2 Timoteo 2:24 nos está hablando de la voluntad de los impíos. ¿Qué hacen los impíos? Y nos está comparando con nosotros. Dice, 2 Timoteo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe andar en pelea, en riñas, en contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre, o sea, con buen rollo, con buen ánimo, dice, corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si nosotros vamos a la gente y les corregimos de una manera correcta, con mansedumbre, no, usted si no hace las cosas se va a ir al infierno porque es un impío, un pecador. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es ir con amor y con misericordia, decirle a la gente, mira, hay que hacer esto, mira. Y entonces dice, si nosotros hacemos nuestro trabajo, dice, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y en el número 25 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué pasa con la gente que no hace la voluntad de Dios? Están cautivos por la voluntad del diablo. Vuelvo y se lo repito, la gente que no hace la voluntad de Dios, dice que tienen un lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Por eso, hermano, todo lo que nosotros hacemos aquí tiene fundamento en la palabra. Cuando nosotros decimos que se cortan yugos, que se rompen cadenas, que se rompen ataduras, es porque el diablo tiene a la gente ¿qué? Atada con lazos, y entonces no los dejan, están cautivos. Por eso dice, cuando dice Jesús, dice, yo he venido a traer libertad a los cautivos. No está hablando de abrir las cárceles, está hablando de que hay personas que están en cárceles espirituales y que Jesús vino a abrir las cárceles, y que nosotros como hijos de Dios estamos autorizados y estamos encomendados para abrir las cárceles de las personas que están presas por el demonio. Cuando las personas dejan la droga, están siendo libres. Cuando las personas dejan de robar, están siendo libres. Y así sucesivamente. Están ahí engañados con lazos que tiene el diablo a cada persona, y dice que están cautivos. Y por último, 1 Juan 2:17. ¿Cómo debo yo hacer la voluntad? 2:15, por favor. 1 Juan 2:15. ¿Cómo debo yo hacer la voluntad de Dios? Diga, pregúntase, ¿cómo debo yo hacer la voluntad de Dios? Dice, primero, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, la gente quiere dinero, quiere poder, quiere vanagloria, ser los mejores, y eso es del mundo. Y dice el Señor que nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando no amamos al mundo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si uno en el mundo la pasa muy bien? Tener muchas mujeres, tener mucho dinero, acostarse con muchas mujeres o muchos hombres. Eso es
Y entonces dice la palabra, dice, un momentico. Todo eso pasa. El mundo pasa y sus deseos. ¿Quién permanece? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para permanecer. Cada día son más los muertos vivos. No estoy hablando de los zombies, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que personas que están vivas, pero que andan llenas de pastilla, andan buscando soluciones. Dice, ay, no, yo mejor la droga, yo mejor esto, mejor esto. Esos son personas que están muertos en vida. ¿Por qué? Porque la depresión, la tristeza, la amargura. Entonces dice que nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Amén. Y entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Dice en el libro de Apocalipsis 3:20 que Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A ver, ¿y por qué no entra? ¿Por qué no se trae a la Guardia Civil y rompe la puerta? Porque Él es un caballero. Yo estoy a la puerta y llamo. Pedro, Juan, fulano, sutano, Carmen, están todos. Está a la puerta y llama. Dice, si alguno escucha mi voz. Si alguno escucha mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz? Miles. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, ahí es donde viene la voluntad permisiva de Dios que nos ha dado. Yo tengo que abrirle la puerta a Dios porque si no, no va a entrar. Yo tengo que abrir la puerta para hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que permitir que Él haga en mi vida. Si yo no permito, que eso es lo que pasa con mucha gente, si no permite, dice, el que abre la puerta, yo entraré. Si no abre la puerta, no la tumbaré y no entraré. Y cuando tú abras la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Va a ser una comunión. Lo he dicho muchas veces, dice, a mí eso me encanta porque dice, Señor, entra a la casa de uno. Dice, que he traído pizza o hamburguesas. Vamos a comer. Sí, Señor, vamos a comer. Y hablando en español, y el tío ahí en su móvil. Y Jesús sacando la hamburguesa, sacando la pizza. No. Está diciendo que cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. Están los dos cenando, conviviendo, comunión. Para eso es, dice, por eso es que el libre albedrío viene y lo determino yo. La voluntad de Dios la determino yo. ¿Qué hago? La determino yo. ¿Por qué? Porque dice que sencillamente yo estoy a la puerta. Él está a la puerta siempre en nuestro corazón. Afortunadamente aquí ya todos le hemos abierto la puerta de Dios al Señor a nuestro corazón. Pero no podemos dejar de entender que Él está permanentemente, quiere permanentemente tener comunión con nosotros. Permanentemente. Y ahora sí, vuelvo a lo que decía Lucas 22:39. Lucas 22:39 es Jesús, es nuestro ejemplo de cómo hacer la voluntad del Padre. Dice, y saliendo se fue Jesús, como solía, o sea, como lo hacía siempre. Iba a orar al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús estaba cumpliendo su propósito. Y parte de nuestra voluntad es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No nos debemos olvidar que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para todos tiene un plan, tiene un propósito ya trazado. Una vez
Una vez creo que decía uno de mis líderes, uno de mis profesores allí en Colombia, decía que llegó un hombre al cielo. Llegó un hombre al cielo y le mostraba la película de su vida. Y en la película lo veía muy bien vestido, con empresas, con coches, con buenos amigos, una familia muy, muy hermosa. Y luego lo veía predicando a multitudes. Y entonces el Señor que llegó allá al cielo le dijo a San Pedro, a Dios, le dijo, pero eso no fue lo que pasó. Eso no pasó. Porque lo que pasó fue otra cosa. Dijo, eso era el plan de Dios, pero por su desobediencia esto fue lo que sucedió, que por misericordia tú estás aquí. Por misericordia. Y Dios quiere que no nos olvidemos de esto, del plan, del proyecto, de todo lo que el diseño que tiene Dios para ti, para mí, para su familia, para mi familia. Dios tiene un plan y un propósito. ¿Y cómo logramos ese plan? Haciendo la voluntad de Dios. No hay otra. Y si Jesús lo hizo como hombre, porque Él como hombre hizo la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no ignorarla. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos olvidamos. No, yo primero al trabajo y del trabajo a limpiar la casa y luego a dormir y así todos los días. No, no olvidemos. Ahora, otras situaciones nosotros tenemos que ir muriendo a mi yo, a mi yo. A mí me gusta levantarme tarde a las 10 de la mañana, no, pues entonces empiece a morir a ti y levántate temprano a tener una comunión con Dios y a hacer cosas para extender el reino. Que yo tengo un mal carácter, pues empiece a morir a su mal carácter para que haga la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que usted ande de mal carácter? No, la voluntad de Dios es que tú tengas dominio propio. Tenemos que trabajar en eso. ¿La voluntad de Dios es que se levante a la 1 de la tarde? No, la voluntad de Dios es que se levante temprano en la mañana a buscarlo en oración. Hay que ir muriendo a nuestro orgullo y a nuestro ego. Uno de los problemas que tiene la humanidad es eso. Yo soy de la familia Rodríguez y conmigo nadie se mete, ¿sí? Si acaso los domínguez, pero los demás tienen que respetarme, ¿sí? Yo soy de la familia, no, perdone que no era contra ti, yo busqué otro y acerté. No, yo estaba, se me escapó que había un Rodríguez aquí. Entonces, vamos a decir que yo soy de la familia Ballesteros. Y que nadie se mete contra nosotros porque somos la familia Ballesteros, ¿sí? Si acaso los Gutiérrez, pero no sé. Nosotros tenemos que morir a ese ego, porque encima de ser de apellido Ballesteros, yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. La sangre de Ballesteros corre carnalmente, pero la sangre de Cristo corre en mis venas porque soy hijo de Dios. Tenemos que entenderlo, tenemos que vivir lo que nosotros, si existiera una enfermera y nos sacara sangre espiritual, veía que el ADN es de Cristo. El ADN es de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, aunque nos cueste, ¿sí? Vale la pena, vale la pena. Vale la pena en la tierra y en el cielo. Vale la pena porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, Él es el mejor patrón y Él nos bendice. Vale la pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad del Padre. Así que termino diciéndote, hermano, decídete a hacer la voluntad del Padre. Decídete a hacer la voluntad del Padre. Amén. Dele un aplauso al Señor y póngase en pie. Aleluya. Aleluya. Ahí donde tú estás, ponte en pie. Vamos a... Cuando tú llegas y empiezas a adorar al